Hola nuevamente. En el presente video estudiaremos los números complejos. Si regresamos al pasado, muchas veces los matemáticos se encontraban en la difícil situación de resolver una ecuación cuadrática como esta, x cuadrado más 1 igual a 0. Por lo tanto, si pasamos este término positivo o negativo al otro lado de la ecuación, nos queda x cuadrado igual a menos 1. Si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación para eliminar el exponente, nos queda que la raíz de x cuadrado es igual a más menos la raíz de negativo 1. Más menos porque al ser una ecuación cuadrática vamos a tener dos soluciones. Por lo tanto, x es igual a más o menos la raíz de negativo 1. Y los matemáticos definieron esta raíz de menos 1 como el número imaginario y. Por lo tanto, x es igual a más menos y. Se define cada número complejo z como un par ordenado de números reales. Z igual a, b, a en x y b en y. A su vez, el primer elemento a se define como parte real de z. Se denota a igual a real de z. El segundo elemento b se define como b igual a imaginario de z. Los números complejos es el conjunto más grande de números que engloban a todos los otros conjuntos. Por ejemplo, los números complejos están formados por los números reales y los números imaginarios. Los números reales se clasifican en racionales, donde tenemos los números enteros, los números naturales como el 1, los naturales primos, los naturales compuestos, tenemos el 0, tenemos los enteros negativos, tenemos los fraccionarios, fracciones propias y fracciones impropias, los números irracionales, irracionales algebraicos y trascendentes. Primer ejemplo, sea z igual a menos 3 más 5i, el número complejo. La parte real de z va a ser igual a negativo 3 y la parte imaginaria de z va a ser igual a positivo 5. Si pasamos este número complejo de coordenadas rectangulares, que son las que tenemos acá, a coordenadas polares, z va a ser igual a 5.8310 con un ángulo de 120.96 grados. Si graficamos el número complejo, vamos a tener que tiene una magnitud de 5.8310, un componente en x de negativo 3, un componente en y de positivo 5 y un ángulo de 120.96 grados. Las coordenadas rectangulares las vamos a representar con el componente en x y el componente en y. En este ejemplo, z igual a menos 3 más 5i. Las coordenadas polares las vamos a representar con la magnitud de z y el ángulo θ. En este ejemplo, z va a ser igual a 5.8310 con un ángulo de 120.96 grados. ¿Cómo vamos a realizar la conversión de coordenadas rectangulares a polares? ¿Cuál es el procedimiento? Primero vamos a calcular la magnitud. Z igual a 4 más 6i. La magnitud de z va a ser la raíz cuadrada de reales de z al cuadrado más imaginario de z al cuadrado. La magnitud de z va a ser igual a la raíz de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado igual a 7.2111. Vamos a calcular el ángulo. El ángulo va a ser tangente inversa de imaginario de z sobre reales de z. Va a ser igual a tangente inversa de 6 entre 4, lo que nos queda un ángulo de 56.31 grados. Vamos a efectuar la corrección del ángulo. Como está en el primer cuadrante, el ángulo corregido va a ser igual al ángulo igual a 56.31 grados. Si graficamos el número complejo, vamos a tener el ángulo de 56.31 grados, la magnitud de 7.211, el componente en x, positivo 4, componente en y, positivo 6. Calcular la magnitud. Otro ejemplo, tenemos z igual a menos 4 más 4i. La magnitud de z va a ser igual a la raíz cuadrada de reales de z al cuadrado más imaginario de z al cuadrado. La raíz de negativo 4 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5.6569.
Para calcular el ángulo va a ser igual a tangente inversa de imaginario de z sobre reales de z, tangente inverso de 4 entre menos 4, y nos queda que el ángulo es de menos 45 grados. Vamos a efectuar la corrección del ángulo. Como está en el segundo cuadrante, el ángulo corregido va a ser 180 grados más el ángulo, igual a 180 grados más negativo 45, y el ángulo corregido es de 135 grados. Cabe mencionar que estamos utilizando una calculadora científica, pero no estamos utilizando las funciones de polares y rectangulares que explicaremos en un video siguiente. Ahora, graficando el número complejo, tenemos la magnitud 5.6569, el componente en y positivo 4, componente en x negativo 4 y el ángulo 135 grados. Otro ejemplo, sea z igual a menos 3 menos 4i. La magnitud de z va a ser la raíz de real de z al cuadrado más imaginario de z al cuadrado. La magnitud de z va a ser igual a la raíz de menos 3 al cuadrado más negativo 4 al cuadrado, lo que nos queda 5. Vamos a calcular el ángulo. El ángulo va a ser igual a tangente inversa de imaginario de z sobre reales de z. El ángulo va a ser igual a tangente inverso de menos 4 entre negativo 3. Y el ángulo va a ser igual a 53.13 grados. Vamos a efectuar la corrección del ángulo. Como está en el tercer cuadrante, el ángulo corregido va a ser 180 grados más el ángulo, 180 grados más 53.13 grados. El ángulo corregido va a ser de 233.13 grados. Si graficamos el número complejo, tenemos que el ángulo es de 223.13 grados, la componente en x es negativo 3, la componente en y es negativo 4 y la magnitud 5. Otro ejemplo, tenemos z igual a 4 menos 4i. La magnitud de z va a ser la raíz de reales de z al cuadrado más imaginario de z al cuadrado. La magnitud de z va a ser la raíz de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5.6569. Y al calcular el ángulo es tangente inverso imaginario de z sobre real de z. El ángulo va a ser tangente inverso de menos 4 sobre 4. Por lo tanto, el ángulo va a ser de menos 45 grados. Vamos a efectuar la corrección del ángulo. Como está en el cuarto cuadrante, el ángulo corregido va a ser 360 grados más el ángulo igual a 360 grados más negativo 45 igual a 360 grados menos 45. Por lo tanto, el ángulo corregido es de 315 grados. Si graficamos el número complejo, el ángulo es de 315 grados, la magnitud 5.6569, el componente en x va a ser 4 y el componente en y negativo 4. Siguiente ejemplo, el número complejo z igual a 4. La magnitud de z va a ser la raíz cuadrada de reales de z al cuadrado más imaginario de z al cuadrado. La magnitud de z es la raíz de 4 al cuadrado más 0 al cuadrado, lo que nos va a quedar igual a 4, 0, porque la componente en y, si no tenemos un número y acá, la componente en y va a ser 0. Luego, al calcular el ángulo es tangente inverso de imaginario de z sobre reales de z, el ángulo es tangente inverso de 0 entre 4, el ángulo va a ser de 0 grados. Al efectuar la corrección del ángulo, como está en el primer cuadrante, el ángulo corregido es igual al ángulo igual a 0 grados. Y graficando aquí tenemos el número complejo. La magnitud es 4. El componente en x es 4. El ángulo es 0 grados. Y el componente en y, como está sobre el eje x, el componente en y es 0. Siguiente ejemplo. Z igual a 4i. La magnitud de z va a ser la raíz cuadrada de reales de z al cuadrado más imaginario de z al cuadrado. La magnitud de z es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 4 al cuadrado, lo que nos queda igual a 4. En este caso, este 0 es porque no tenemos componente en x, solamente tenemos componente en y, que es 4. Ahora, al calcular el ángulo, tenemos que el ángulo es tangente inverso de imaginario de z sobre reales de z. El ángulo es tangente inverso de 4 sobre 0
que si utilizamos la calculadora científica nos mostrará un error. La calculadora científica muestra un error, pero tomando en cuenta la definición del límite de una función, veremos que este tiende a ser 90 grados, lo cual ahondaremos con más propiedad en otros videos. Y tenemos acá el número complejo. La magnitud es 4, el componente en y es 4, el ángulo es 90 grados. Y vemos que el componente en x no tiene, es 0. Siguiente ejemplo, z igual a menos 5. La magnitud de z es la raíz cuadrada de real de z al cuadrado más imaginario de z al cuadrado. La magnitud de z es la raíz de menos 5 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 5. Y vamos a calcular el ángulo. El ángulo es tangente inverso de imaginario de z sobre reales de z. El ángulo va a ser tangente menos 1 de 0 entre menos 5. El ángulo va a ser igual a 0 grados. Efectuar la corrección del ángulo como está en el segundo cuadrante. El ángulo corregido va a ser el ángulo más 180 grados igual a 180 grados. Tenemos el gráfico. Podemos ver que la magnitud es 5. El componente en x es negativo 5. El componente en y es 0 porque está sobre el eje x negativo. Y el ángulo es 180 grados. Siguiente ejemplo. Z igual a menos 5i. La magnitud de z es la raíz cuadrada de real de z al cuadrado más imaginario de z al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de z va a ser igual a la raíz de 0 al cuadrado más negativo 5 al cuadrado, lo que nos queda igual a 5. Calcular el ángulo. El ángulo es tangente inverso de imaginario de z sobre reales de z. El ángulo es tangente menos 1 de menos 5 entre 0. Y el mismo caso, el ángulo, la calculadora nos va a mostrar un error, pero por definición del límite de una función, este tiende a ser de menos 90. Y tenemos acá el gráfico. La magnitud es 5. El componente en y es negativo 5. El componente en x es 0 porque está sobre el y negativo y el ángulo podemos ver es de menos 90 grados. Les agradezco habernos acompañado en el presente video. Saben que todos nuestros datos están en la descripción. Es un gusto atenderles y saben que si tienen una recomendación para nosotros, si tienen un problema que quieren que resolvamos en nuestro canal, estamos anuentes para servirles. Por favor, suscríbanse, denle like a nuestro video y nos ayudarán mucho. Hasta la próxima.